Para. Ok, chicos. Hoy día, ¿qué nos toca? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos toca hoy día, chicos? Hola, Miguel. ¿Qué nos toca hoy día? Respiración celular. ¿Qué? Pero qué, pero qué certeza. Como de pregunta, respiración celular. Ah, revisen, quiero que todos revisen y me digan qué nos toca hoy día en el práctico de hoy que vamos a hacer online. Sí, eso dice Angélica Balmaceda, ok. Respiración celular, ahí sí lo afirman, ya, súper. Sí, efectivamente nos ha tocado hoy día respiración celular. Y básicamente nos toca hoy día seminario de respiración celular. Vamos. ¿Se ve? ¿Qué se ve, chicos, en pantalla? Se ve verde, ¿no? Qué raro. Ya, pero deja ver si puedo compartir nueva pantalla. Ahora sí. Se veía verde, ¿eh? Un error de sistema. Y se ve como, ya, estoy compartiendo mi escritorio, ya. Entonces, chicos, les tengo dos opciones. ¿Leyeron el paper? ¿Leyeron la guía, el capítulo que había ahí? Que tenían que ustedes visitar, ¿cierto? Para el seminario de hoy. Quiero que sean sinceros y que me digan si lo leyeron, por favor. ¿Leyeron lo que salía en la guía y después la guía te decía ahí, lea el capítulo tanto, el libro que tiene que ver con respiración celular? ¿Lo hicieron? Ya. Angélica Almaceo dice que no pudo, perfecto. ¿Y los demás? Voy a la lista acá. Francisca Jara dice que no, dice, no, profe, perfecto. Acá está Alberto, Alonso, Angélica, Antonia, Bastián, Catalina. ¿Qué pasa con los demás? Esos se están uniendo a la sesión, perfecto. Bastián, Catalina, Cristóbal, Francisca, Marilén, María Montes, Maximiliano, Miguel Pérez, Millaray, Samantha, Valentina. Ya. Creo que todos me respondan. Dice Samantha, me dice no, profe. Maximiliano dice no, profe. Después dice acá, alcancé a leer algo, pero no todo. Ya. No, profe. No, no. Hola, profe, perdón la demora. ¿Qué pasó? Estoy preguntando a Valentina si leyeron el, el artículo que tenían por hoy día, que tiene que ver con respiración celular. Eso. Y todos me están respondiendo. Y por ejemplo, Antonia Robledo me puso que no. No, ya. Entonces mi pregunta es, ¿cómo quiere que les vaya bien entonces en las pruebas y las solemnes si no me leen los artículos? Y este artículo, ¿sabe por qué se lo comento? Porque este artículo es súper importante para los cursos posteriores, ¿ya? No solamente para este curso que es de biología celular, sino que después usted va a tener que tomar el curso de bioquímica. Si usted encontró este curso y el de biología celular difíciles, entonces el de bioquímica consulte, porque estoy haciendo las clases ahora de bioquímica. Y consulten a sus compañeros que van más adelantados, que van, digamos, están tomando ya el curso de bioquímica y pregúntenles, ¿cómo es el curso? Créanme que les van a decir, lo más probable es que van a decir, no, con ese curso te mata. Y van a decirte, no, mejor no me preguntes. Pregúntale cómo le fue a la solemne 1. Pregúntale. Hagan ese ejercicio. Algún día así con un compañero, oye, ¿sabes qué tú que tomaste bioquímica? ¿Cómo te fue la solemne 1? Te van a decir, ¿sabes qué? No preguntes cosas, mejor. Algunos te van a decir eso, otros te van a decir, no, más o menos, otros te van a decir bien, ya. Pero es un curso difícil y donde esto es clave. Esto de respiración celular es una de las cosas que más se habla en bioquímica. Por lo tanto, si no tenemos una buena base de esto, créanme que si no después van a sufrir. Dice, mis compañeros dicen que es horrible, Marilén, sí, correcto. Me han dicho que es terrible, dice acá Angélica. Y Angélica Almaceda dice, sí, una amiga se sacó al tiro un rojo. ¿Ya? Y no es por asustarlo, ¿ah? Porque algunos estudiantes me dicen, no, profe, es que usted nos tiene que asustar. No, simplemente le estoy diciendo la información que todas las, ¿a qué voy? Que toda la información, todo el aprendizaje que usted tenga aquí en este semestre, en los cursos, es importante que usted lo maneje bien, porque en los siguientes semestres, si usted no tiene una buena base, les va a ir mal. Si ese es el punto. ¿Ya? Entonces, claro, si usted no lee la guía, si usted no lee los artículos, ¿cierto? No participa activamente, lo más probable es que después se vaya a llevar una gran mochila de responsabilidad a su casa y para el siguiente semestre. Entonces, claro, se va a ir de vacaciones, enero, febrero, y va a llegar marzo, y en marzo nuevamente lo va a pillar. Y ahí van a decir, profes, que no tenía tiempo. Y decir, bueno,
Ahora sí que los contenidos van a ser más difíciles y por lo tanto aquí ahí van a empezar a peligrar los otros ramos a futuro. Entonces, ¿cuál es la invitación? Organícese, hágase el tiempo, lea los artículos, ¿cierto? Porque todo esto le va a servir para los cursos posteriores. Y así después cada vez de a poquito va teniendo más tiempo. Porque claro, como va teniendo mayores conocimientos, después otros hacen un repaso nomás y obviamente ahí ese tiempo que usted eh, invirtió, después lo va a recuperar. Así que esa es la invitación, chicos. Ya, Angélica dice acá, si una amiga sabe cuál tiene un rojo, sí, Javiera, Isidora dice, ay, menos mal me falta un tiempo. Sí, ríase nomás, Javiera, pero créame que el tiempo pasa rápido y tarde o temprano lo va a encontrar, ¿sí? Así que su pasado lo va a encontrar en algún momento si es que usted no maneja bien esta información. Ya. Entonces, como yo sabía que muchos de mis estudiantes no leyeron la guía, ¿ya? Y no es porque ustedes sean mis únicos estudiantes, no, es porque es una tónica que he venido viendo durante muchos semestres. Les traje entonces una presentación. Pero no es una presentación común y corriente, es una presentación que es muy parecida a la de la clase pasada, en que nosotros tenemos que construir, ¿cierto?, esto de la respiración celular, y lo vamos a hacer entre todos. ¿Les parece? Usted va a decirme todo lo que sabe de esto y va a aportar entonces a sus conocimientos para que hagamos un aprendizaje constructivista acerca de la respiración celular. ¿Están conmigo o no? ¿Sí o no? O si no, los mando a leer el artículo nomás y les mando un trabajo grupal y después me lo entregan y después lo reviso y se lo entrego el feedback, que es esa otra nomenclatura, otra forma de hacerlo. A mí en lo personal me da lo mismo, ¿ya? Pero si usted se compromete a hacer la clase aquí conmigo, ¿ok? Tienen que participar activamente. Si no, los mando a leer el artículo nomás de vuelta y que obviamente les doy un trabajo grupal para que puedan realizarlo aquí en el aula virtual, ¿ya? Ok, entonces ¿van a participar? Sí, no, porque me contesta Angélica, Marilén y Alonso. Y los demás, los 17 restantes, calladitos nomás. ¿Ya? Así que necesito de su respuesta. Ya, ahí sí. Ok. Ojo que pueden activar el micrófono, no hay ningún problema. Ya chicos, entonces, partamos. Esto les sirve también para biología celular, para su solemne. Partamos acá con la glucosa. Mira, esta diapositiva muestra una célula. ¿Ya? Obviamente una célula bastante rudimentaria. Hoy le falta un montón de organelos, le falta el núcleo, le faltan los lisosomas, peroxisomas, los retículos, los Golgi, etc. Entonces, lo único que tiene esta célula, y luego lo puse como bien en grande, es una mitocondria. Todo eso simboliza una mitocondria. ¿Por qué? Porque los procesos que nosotros vamos a ver hoy día y vamos a revisar ocurren en el citosol y ocurren en la mitocondria. Por eso omití todos los otros organelos que tienen parte de esta célula, ¿ya? Por eso me quedé solamente con la mitocondria. No es que una célula solamente tenga mitocondria, no. Es simplemente porque los procesos que vamos a revisar ocurren principalmente aquí al interior de la mitocondria. ¿Ok? ¿Estamos en contexto? ¿Sí? Ya, entonces, vamos a ver cómo ocurre este proceso de respiración celular, en qué consiste y cuáles son sus sustratos y cuáles son sus productos. Y para acá, para ello, aquí sale como una molécula de glucosa, porque uno de los principales monosacáridos que ingresan a nuestras células para aportarnos energía es la glucosa. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí? ¿Sabían eso? Que uno de los principales carbohidratos que ingresan a las células para sintetizar ATP es la glucosa. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer ingreso de una glucosa al interior de una célula? Dice, profe, ¿solo veremos célula animal? Sí, Angélica, pero lo que hablemos hoy día de célula animal también eh, se, eh, se proyecta, digamos, por una célula vegetal. Recuerda que las células vegetales también tienen mitocondria, así que también hacen respiración celular. Todos estos procesos que los veamos aquí ocurren tanto para célula animal como vegetal. ¿Ya? Ok, entonces, pregunta, ¿cuál es el objetivo de tener glucosa? ¿Cuál es el objetivo de que una glucosa ingrese a una célula? Ya, energía dice, ya, ok, energía. ¿Y cómo se hace esa energía? ¿Cómo se sintetiza esa energía? ¿De qué forma? Exactamente, en forma de ATP. Por lo tanto, aquí abajito voy a poner ATP. ATP. ¿Ok?
Y este ATP lo voy a dejar de un color naranjo, simplemente porque es una molécula importante que nosotros tenemos que revisar, ¿ya? Ahí lo voy a dejar un poquito, ahí, ATP. Entonces, el objetivo, básicamente, de la clase de hoy día es que la glucosa, cómo transformar la glucosa en moléculas de ATP. Ese es el objetivo de saber. Aquí tenemos que poner un signo de pregunta. ¿Cómo a partir de la glucosa nosotros podemos sintetizar ATP? Y para ello existen distintos procesos, distintos ritos metabólicos, y el que vamos a revisar hoy es la respiración celular. ¿Ya? Ok, partamos entonces. Una vez que ingresa la glucosa al interior de una célula, pasa por una primera ruta metabólica. ¿Cómo se llama esa ruta metabólica que ocurre a nivel del citoplasma? Que es la primera ruta metabólica que toma la glucosa. ¿Se acuerdan del nombre? ¿Cómo se llama esa ruta metabólica? Ustedes debieron haber pasado esto el semestre pasado y además este semestre. Jonov dice, catabolismo. Ya, catabolismo no es un nombre propiamente tanto una ruta metabólica, pero generalmente, pero sí se hace un catabolismo de la glucosa, correcto, pero ¿cómo se llama la ruta en específico? Se llama glucólisis, muy bien, Marilén, glucólisis. Voy a poner ahí glucólisis. ¿Ok? Y esta glucólisis ocurre a nivel del citoplasma. Las rutas metabólicas las voy a dejar en color naranjo. ¿Ya? El texto lo voy a dejar en naranjo. No, más que naranjo lo voy a dejar celeste mejor. Ahí sí. Un celeste, un azul oscuro. Y con un tamaño un poco más reducido para que se note. Listo. Ahí está. Entonces, cuando la glucosa ingresa a la célula, pasa por esta ruta metabólica que se llama glicólisis o glucólisis. ¿Y cuáles son los productos de la glucólisis? Mientras ustedes me dicen, yo voy aquí poniendo cuáles son los productos de la glucólisis. Ya ustedes deberían saber toda esa información. ¿Cuál es el producto principal de la glucólisis? ¿Saben o no? No, sí, ATP se genera, sí, pero no es el producto final. Ya se produce ATP, sí, correcto. Ya voy a poner ATP acá. Sí, se produce ATP. ¿Qué más se produce? NADH, perfecto. También se produce NADH. ¿Pero qué también se produce? Ahí puse ATP. Voy a poner NADH también aquí. ¿Ya? También es otro producto, NADH. ¿Y qué más se produce? Aparte de ATP y NADH. Piruvato, muy bien, señor Alonso. ¿Cuántas moléculas de piruvato? ¿Cuántas moléculas de piruvato? Dos moléculas de piruvato. Entonces aquí voy a poner dos piruvatos. Ahí está, dos piruvatos. Entonces, cuando la glucosa ingresa por glicólisis, por esta ruta metabólica, se genera NADH, se genera ATP y se generan dos piruvatos. De hecho, glucólisis es muy simple. Gluco significa glucosa y lisis significa ruptura, o sea, romper la glucosa por la mitad. Si tú tomas la glucosa, que es una, y la partes por la mitad, obtienes dos moléculas de piruvato. ¿Sí? Por eso se llama glicólisis. Nada del otro mundo, era muy simple. ¿Ok? Y obviamente para sintetizar ATP y NADH, ¿qué necesito? Si yo quiero sintetizar NADH, ¿qué coenzima necesito que ingrese? Porque el NADH no se genera por arte de magia, ¿cierto? Necesito que ingrese NAD+. Ingresa NAD+, por eso sale una flechita acá. Ahí. ¿Ok? Y ahí sale NADH. Y si quiero sintetizar ATP, ¿qué necesito que ingrese por acá? ¿Qué necesito que ingrese si quiero sintetizar ATP? Necesito que ingrese ADP, ¿o no? ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿Sí? Claro, pues si yo quiero sintetizar una molécula de ATP, necesito que ingrese ADP, pues si no, ¿cómo voy a pasar un fosfato a esto para que genere ATP? Y para generar NADH necesito que ingrese un NAD+, si no la reacción no se lleva a cabo. Listo, ¿cuánto es el rendimiento de la glicólisis? Se obtienen dos piruvatos, ¿ok? ¿Cuánto NADH se obtiene durante la glicólisis? ¿Y cuánto ATP? Dato importante, dato que necesito. 4, ya, pero neto, Francesca, neto. ¿Ya? ¿Qué significa neto? Es todo los ATP que se producen menos los que gastaste, porque la glicólisis tiene una fase de inversión y después tiene una fase de ganancia. Por lo tanto, el neto, ¿cuántos serían ATP neto?
No el total, sino el neto, haciendo la diferencia. Búsquenlo. Importante esto que lo sepan porque se preguntan mucho en la solemne. ¿Cuántos ATPs produzco neto de la glicólisis? Búsquenlo, ahí tienen los apuntes, tienen internet, tienen sus cuadernos, tienen el paper o el artículo. 2. Correcto. ¿Y cuántas moléculas de NADH? ¿Cuántas moléculas de NADH? 2 también, perfecto. Y obviamente entonces tienen que ingresar 2 ADP y 2 NAD para mantener entonces la estequiometría. ¿Ya? Entonces, ojo con esos datos. Los productos que van generando cada ruta, súper importante que ustedes lo manejen. Entonces, la glucólisis produce 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH por cada glucosa que ingresa a esta ruta metabólica. Listo. Continuamos. ¿Qué pasa con el piruvato después? ¿Qué hacemos con los piruvatos? Los piruvatos tienen algo que se llama destino del piruvato. Puede tomar decisión. Y una de las opciones es quedarse en el citoplasma, como sale en esa flecha, o la otra opción es hacer ingreso al interior de la mitocondria. Que tiene esas dos posibilidades. Repito, el piruvato puede quedarse en el citoplasma o puede hacer ingreso a la mitocondria. La pregunta es, ¿qué hace que el piruvato se quede en el citoplasma o haga ingreso al interior de la mitocondria? ¿De qué depende el destino que tome este piruvato? A ver, ya esto también tienen que saberlo, salía en el artículo, se pregunta siempre en las pruebas. Depende exactamente, Alonso, de la disponibilidad o no de oxígeno en la célula, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo el piruvato se va a quedar en el citoplasma? ¿En qué condición? ¿Cuando hay oxígeno o cuando no hay oxígeno? ¿Cuándo el piruvato se queda en el citoplasma? ¿Cuando hay oxígeno o cuando no hay oxígeno? Cuando no hay oxígeno. Cuando no hay oxígeno se queda en el citoplasma. Entonces, sin oxígeno, oye, no leyeron nada. Ya, entonces acá, sin oxígeno, entonces el piruvato se queda en el citoplasma. ¿Cómo se llama esa condición en la cual no hay oxígeno en una célula? Tiene un nombre eso. Dice acá. ¿Hay alguien que en este curso no haya reprobado? No lo sé, puede ser. Anaeróbica, muy bien. Se llama condición anaeróbica. También se pregunta mucho esa terminología en las pruebas. Anaeróbica. ¿Ya? Y si los estudiantes reprobaron el curso, con mayor razón deberían saber esto, porque ya es la segunda vez que lo están haciendo. ¿O no? O sea, es mi opinión, ¿no? Ya, dice, sin oxígeno, condición anaeróbica, entonces el piruvato se queda en el citoplasma haciendo algo que se denomina, ¿cómo se llama esa ruta metabólica que hace el piruvato cuando se queda en el citoplasma? Recuerda que la ruta metabólica la estamos poniendo de color, de ese color azul. Ya, este yo creo que se lo saben, ¿o no? ¿Cómo se llama el piruvato? ¿Cómo se llama esa ruta metabólica que toma el piruvato cuando se queda en el citoplasma en condición anaeróbica? Ya, si te lo conocen. Y si no lo conocen, le digo que son unos mentirosos. No, ¿cómo anabolismo? No, no. Se llama fermentación. Fermentación. ¿Acaso usted no sabe lo que es una fermentación? ¿Acaso no toma fermentados? ¿Le gusta la cerveza? ¿Sí o no? Sí. Ah, está tomando un fermentado. ¿Y qué significa eso? Que el piruvato está tomando el camino de la fermentación. O sea, que está quedándose en el citoplasma sin oxígeno. ¿Sí? En una levadura, obviamente, que produce esta cerveza. ¿Sí? O cualquier fermentado que usted consuma. Y hay dos tipos de fermentaciones. ¿Cuáles son esas fermentaciones? Hay dos tipos de fermentaciones. Voy a hacer una flechita para arriba y una flechita para abajo. ¿Cuáles son los nombres de las fermentaciones? Y eso ya también tienen que saberlo. Cultura general, biología celular, bioquímica después. Esto es como una pincelada, esto es como el 10% de lo que se habla en una clase de bioquímica. Nada, imagínate lo que hablamos después. Exactamente, Alonso, existen dos tipos de fermentaciones, la láctica y la alcohólica. Entonces vamos a poner aquí. Fermentación láctica
¿Y qué produce la fermentación láctica? Produce ácido láctico. Esa es la que hace la fermentación láctica. Y la otra fermentación se llama fermentación alcohólica. ¿Y qué produce? ¿Cómo se llama ese alcohol que produce la fermentación alcohólica? Ese alcohol que usted consume. Ese alcohol que usted se limpia las manos cada vez que va a desinfectársela, ¿cierto? Por el COVID. ¿Cómo se llama ese alcohol? No mira que se llama alcohol. Tiene un nombre. Ya, pues chicos, ¿cómo se llama? Etanol, pollo. Etanol. Ojo, que el etanol que se utiliza para desinfectar las manos es el mismo etanol que se utiliza en la bebida alcohólica en términos de la molécula, pero obviamente que el etanol que está en los geles, ¿cierto? No es de consumo. Así que no se le ocurra consumir alcohol, digamos, de dispensador. No, 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 no. El etanol sí es el mismo, pero obviamente ahí tienen distintos tipos de otros componentes. Uno es apto para el consumo, el otro no. Ya. Entonces, esta es la fermentación láctica y esta es la fermentación alcohólica. ¿Ok? Nosotros, ¿qué tipo de fermentación podemos hacer en nuestro cuerpo? Esto es súper interesante, chicos. Esto es del área de la salud, así que... ¿Podemos hacer fermentación láctica? ¿Podemos hacer fermentación alcohólica? ¿Cuál podemos hacer? Láctica, obviamente. Esta podemos hacer nosotros. ¿Qué células de nuestro cuerpo hacen fermentación láctica y en qué condiciones? Ya se están empezando a enchufar. Por ejemplo, muy bien, Miguel. Luego de hacer ejercicio, los músculos, muy bien, Miguel, los músculos, el músculo esquelético, cuando tú haces ejercicio extenuante, ese músculo, cuando tú lo relajas, ¿cierto? De forma constante, empieza a faltar el oxígeno. Y eso hace entonces de que el piruvato, la glucosa que ingresa a la célula muscular, ese piruvato no ingresa a la mitocondria por falta de oxígeno, entonces se quede en el citoplasma. Y empieza a hacer este tipo de fermentación que se llama fermentación láctica. Y empieza a generar entonces el ácido láctico, que muchas veces ustedes lo han sentido como una dolencia en los músculos. Porque ahí se concentra en el músculo y genera entonces estas dolencias que pueden ser también, puede generar ciertos calambres. ¿Sí? Y este ácido láctico puede durar días en el músculo. Ok, dice ahí Cristóbal, dice, duele calta. Duele calta. ¿Ok? Y hay otra célula que en nuestro cuerpo hace fermentación 24/7, fermentación láctica. ¿Cuál es esa célula? Si alguien me responde esa pregunta, le pondría un 7 al tiro. ¿Qué célula de nuestro cuerpo hacen fermentación 24/7? O sea, toda su vida ellas hacen fermentación láctica, sí, efectivamente, de nuestro cuerpo. Y es una célula que dura más o menos 180 días en nuestro cuerpo. Y después se va a degradación, después se va a morir. ¿No saben? Ya se lo repito yo, se lo digo yo. El glóbulo rojo. No, el intestino no, Miguel. El glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo hace fermentación láctica. ¿Por qué? A pesar de que el glóbulo rojo puede transportar oxígeno y todo lo que queráis, él hace fermentación láctica. ¿No es como raro? Él transporta oxígeno. Tiene oxígeno por doquier, ahí dando vuelta, y tiene oxígeno a destajo. Pero él hace fermentación. La razón de eso es porque el glóbulo rojo no tiene mitocondrias. Y si no tiene mitocondria, ¿puedo hacer que el piruvato ingrese al interior de una mitocondria y hacer respiración celular? No, po. No. Y como el glóbulo rojo no tiene mitocondria, el único camino que puede tomar este piruvato es hacer fermentación láctica nomás. Por eso que nuestros glóbulos rojos fermentan. Pero fermentan y producen ácido láctico. ¿Ya? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Vamos con la fermentación alcohólica, esta de acá, la fermentación alcohólica. ¿Nosotros podemos hacer fermentación alcohólica? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos tomar el piruvato y hacerlo fermentar y que produzca alcohol? No, si nosotros pudiéramos tener esta capacidad de fermentar alcohol, andaríamos ebrio todos los días. ¿Sí o no? De hecho, hay personas que tienen un... Fernanda dice ojalá. Pero hay algunos que sí, ¿cierto, Marilyn? Efectivamente. No, no, pero hablando en serio, no como Cristóbal que dice conozco varios, no. Hablando en serio, hay una enfermedad rara, pero rarísima, que pasa que algunas personas cuando consumen carbohidratos, ¿ya? Consumen carbohidratos en la dieta, generan etanol y andan ebrios, ¿sí?
Es un porcentajísimo Profe, de la población. Cuénteme. esas personas por lo general los confunden con alcohólicos, es súper difícil el diagnóstico. Sí, correcto. Pero ahí claramente uno toma uno sabe que es por el consumo de carbohidratos. Y a veces Claro, pasa de que por qué se ocurre este fenómeno, muchas veces porque las bacterias intestinales, a veces se cree, que ellas pueden fermentar esos carbohidratos y generar alcohol. Ese alcohol puede ser absorbido por el tracto digestivo y obviamente llegar a la sangre de la persona, llegar a nivel del cerebro y obviamente generar estos estragos o esta, digamos, tipo de ebriedad, ¿cierto? Pero como te digo, eso es un porcentaje muy bajo de la población mundial, bajísimo. ¿Ya? Hay algunos casos, pero son, como te digo, excepciones. ¿Qué loco, dice Angélica? Sí, pero existen. Síndrome del curado, no, no se llama así Cristóbal, pero bueno. ¿Y qué pasa si esa persona toma? Ah, no lo sé. No, yo creo que claramente puede quedar en un shock etílico. Más carbohidratos, más tomarse un etanol, yo creo que esa persona se puede morir con eso por el exceso de alcohol. ¿Ya? Así que, pero ojo, eso es, no quiero que se queden con la idea de que eso es normal. No, 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 no es considerado algo normal, es algo, una mutación genética. Se cree también que puede generar ese efecto de poder sintetizar su propio alcohol. Bueno, como nosotros no tenemos la capacidad en general, ¿cierto? La gran mayoría no tenemos la capacidad de sintetizar alcohol porque no hacemos fermentación alcohólica, ¿qué hacemos para poder tener este preciado, no sé, producto? Dígame, ¿qué? No, no es normal que los carbohidratos fermenten, Maximiliano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder tener este etanol en nuestro cuerpo? Lo consumimos, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde lo consumimos? De las bebidas alcohólicas. Cualquier bebida alcohólica que usted consuma tiene etanol. ¿Ya? Ya sea una cerveza, ya sea un vino, ya sea un destilado, ya sea, por ejemplo, un tequila, un vodka, pisco. Todos esos productos tienen etanol en su composición. ¿Cuál es la diferencia? Es el porcentaje de alcohol. Hay algunos que tienen un porcentaje menor, como por ejemplo los fermentados, como la cerveza, y hay unos que tienen porcentaje mayor, como por ejemplo el whisky tiene un porcentaje de etanol demasiado alto. ¿Ya? Y fuerte, digamos, igual que el tequila y el agua, ¿cómo se llama el otro? El aguardiente, ¿ya? Ok, pero en ese caso esa fermentación la hacen otro tipo de microorganismos que se llaman las levaduras. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Ok. Vámonos entonces acá, a este otro camino que puede tomar este piruvato. El piruvato, la otra opción que tiene es hacer ingreso al interior de la mitocondria. ¿En qué condición eso va a ocurrir? ¿En qué condición celular? ¿Qué tiene que tener la célula para que el piruvato ingrese al interior de la mitocondria? Recuerde que usted hace la clase, yo solamente lo oriento y entre más participen, antes terminamos. Y si no, nos quedamos aquí hasta la hora y probablemente no alcancemos a terminar y lo otro queda pendiente para ustedes. Así que usted hace la clase. Mi pregunta es, ¿qué condición tiene que tener la célula para que el piruvato ingrese al interior de la mitocondria? ¿Qué condición debe haber? No, no energía. El piruvato dice, yo quiero aeróbica, muy bien, Miguel. Exactamente. Si yo digo, piruvato, quiero ingresar a la mitocondria, ya, pero el piruvato te decir, tiene que haber oxígeno, si no, no ingreso. Entonces, con oxígeno voy a poner aquí, y la condición se llama aeróbica. Apréndanse esos nombres, aeróbica, anaeróbica, porque en la solemne se preguntan esos tipos de terminología. Entonces, los piruvatos cuando encuentran una condición aeróbica, ahí se hacen ingreso al interior de la mitocondria. Entonces voy a tomar estos dos piruvatos y los voy a dejar aquí adentro de la mitocondria. Ahí están. Y aquí adentro de la mitocondria, esos piruvatos, ¿en qué se transforman? Mientras ustedes me dicen, yo voy a hacer una flechita acá. ¿En qué convertimos esos piruvatos? Cristóbal, ahí está el nombre, aeróbica. Con oxígeno, aeróbico, flechita. El esquema no puede ser más claro. ¿Sí? Vamos paso a paso. Ya. Condición aeróbica, Francisca. Francisca, aeróbica. Ok, entonces los piruvatos cuando ingresan a la mitocondria, ¿en qué se transforman? Exactamente, en acetil-CoA. Muy bien, señor Miguel.
¿Cuántas moléculas de acetil-CoA? 2. Entonces voy a poner aquí acetil-CoA. Muy bien. Ahí está. O acetil-coenzima con uso ahí. Miguel. ¿Qué más se produce como producto en esta reacción? No solamente se produce acetil-CoA, sino que se producen más cosas. ¿Qué más se produce? Mientras yo hago mi flechita acá, ustedes me dicen, me van respondiendo las preguntas. Ahí está. ¿Qué más se produce en esta reacción de piruvato acetil-CoA? ¿No? ¿No saben? Si me dicen, profe, la verdad no sé, respóndanme, díganme algo aquí. Necesito de su aporte. Ya. Muy bien, señor Alonso, dióxido de carbono. Efectivamente, aquí hay liberación de dióxido de carbono. Así que voy a tomar acá esto, lo voy a colocar acá. Y como son dos piruvatos, se liberan dos dióxido de carbono. 2CO2. Ahí está, dos dióxido de carbono. Un dióxido de carbono por cada piruvato. Entonces entra un piruvato acá, se descarboxila y se libera entonces un dióxido de carbono. Entra el segundo piruvato, se descarboxila, se libera el segundo dióxido de carbono. Y obviamente se generan las dos moléculas de acetil-CoA. Muy bien, pero no es el único producto que se genera durante esta reacción. Existe otro producto, búsquenlo. ¿Cómo se llama el otro producto que se genera durante este proceso? Que mientras tanto yo le voy a poner nombre. Voy a poner un 2 ahí porque son dos de un producto que ustedes tienen que buscar. Muy bien, Alonso, don Nadache. Bien, Nadache. Perfecto. Y obviamente si quiero generar Nadache, ¿qué tiene que ingresar? Nada más, ¿o no? Tienen que ingresar dos NAD más, llevarse los electrones y quedan convertidos en dos NADH. Ese proceso, muy bien, señor Miguel, ese proceso tiene un nombre. De pasar de piruvato a acetil-CoA, tiene un nombre. Y ese nombre, esa ruta metabólica, recuerde que la ruta la estamos poniendo en azul, se denomina, pregúntenos más, Francisca, se denomina oxidación del piruvato. Así se llama esa ruta metabólica, que es una reacción nomás. Ahí está. Oxidación del piruvato. ¿Bien? Dice entonces, Francisca dice entonces, ¿eso es para que se forme el acetil-CoA? Sí, correcto. Esta reacción, que se denomina oxidación del piruvato, es efectivamente para que el piruvato se oxide y se generen moléculas de acetil-CoA. ¿Bien? ¿Bien con esa reacción? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ya, perfecto. ¿Qué hacemos ahora con el acetil-CoA? Porque después tenemos que hacer el seguimiento, tenemos que siempre hacer el seguimiento a estas moléculas que se van formando. ¿Qué hacemos con el acetil-CoA? Lo mandamos a otra ruta, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa ruta? Ustedes me dicen el nombre. ¿Cómo se llama la ruta metabólica? ¿A dónde vamos a enviar? Exactamente, Miguel, al ciclo de Krebs. Exactamente. Y ahí, no sé si se nos cuenta, lo dibujé con una especie de ciclo, ¿no? Ese es el ciclo de Krebs. ¿Se nota que hice un ciclo ahí? Ya. Ese es el ciclo de Krebs, entonces tenemos que enviar justamente este acetil-CoA, tenemos que enviarlo al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs, este acetil-CoA se fusiona con una molécula que se llama oxalacetato. ¿Ya? Por si acaso. Voy a poner acá. Ahí voy a poner oxalacetato. Eso no se lo pregunté porque obviamente es un poco más complejo saber esa información. Entonces, el oxalacetato se junta, voy a hacer aquí una flecha mejor negra, para hacerle como la continuidad. El acetil-CoA entonces ingresa al ciclo de Krebs. Y se fusiona entonces con el oxalacetato. Entonces el acetil-CoA, el acetil, el que se fusiona con el oxalacetato está bien, y se genera un producto que se denomina citrato. Aquí. El citrato, o más conocido como ácido cítrico. De ahí el nombre del ciclo de Krebs, que también se puede denominar el ciclo del ácido cítrico.
¿Ya? Por si acaso, el ciclo de Krebs también se le llama el ciclo del ácido cítrico. De hecho, lo voy a poner aquí, abajito. Ciclo del ácido cítrico. Ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. ¿Ok? ¿Vamos bien, chicos? Ya, ahí, lo dejé centrado. Dice acá, sí, sí, todo bien, perfecto. Ahora, entonces, el acetil-CoA se fusiona con el oxalacetato, genera citrato. Y el ciclo de Krebs representa 8 reacciones que no vamos a mostrar en detalle. Pero tenemos que entender para qué cuál es el objetivo del ciclo de Krebs. ¿Para qué me sirve el ciclo de Krebs, según sus conocimientos? ¿Para qué sirve el ciclo? Y no me diga que sirve para aguarle la fiesta al estudiante. No, no. Tiene algo súper importante que hacer dentro de sus células. ¿Cuál es el objetivo del ciclo de Krebs? Búsquelo, analícelo, coménteme. Pues si se lo digo yo es muy fome. Aquí quiero que usted piense. Es la única forma de aprender. ¿Para qué sirve el ciclo de Krebs? ¿Qué aporta el ciclo de Krebs? ¿Cuál es el objetivo del ciclo de Krebs? Me imagino que todos ustedes saben lo que es un objetivo, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a usted, María Monte, o Angélica o Miguel, ¿cuál es su objetivo? Usted me va a decir probablemente pasar el curso, vos, profe. Ah, perfecto. O sacar mi carrera. Ese sería como el objetivo, pero en este caso, ¿cuál es el objetivo del ciclo de Krebs? ¿Generar energía? No, no es producir energía. No es. No, no es el objetivo principal del ciclo de Krebs. Y ese es un típico. El ciclo de Krebs sirve para producir ATP, pero a largo plazo, pero no directamente. ¿Ya? Como indirectamente sí, pero ¿cuál es el objetivo primario del ciclo de Krebs? Si no me responden a esa pregunta, entonces no podemos conectar con lo que viene a continuación. Por eso es súper importante que me contesten esa pregunta. ¿Cuál es el objetivo del ciclo de Krebs? No es generar ATP, no es generar ATP propiamente tal. Genera ATP sí, pero bastante poco. Tiene otro objetivo el ciclo. Vi que hace. Ya, perfecto. Liberar electrones, muy bien. Generar NADH. Ese es el objetivo del ciclo de Krebs. Generar coenzimas reducidas. Eso en términos simples. ¿Ya? Entonces hay reacciones del ciclo de Krebs. Y voy a dejar esto al revés, ¿eh? Por algo estratégico. Hay reacciones del ciclo de Krebs que generan coenzimas reducidas. ¿Ya? Como por ejemplo, NADH. Voy a poner aquí, NADH. ¿Ya? NADH. Y también puede generarse otro tipo de coenzima reducida que se denomina. ¿Cuál es la otra coenzima reducida que ustedes conocen? Aparte del NADH, existe otra. ¿Cómo se llama esa otra coenzima reducida? No, GTP no es una coenzima. No es una coenzima. Se llama NADPH, ya, pero esa no es. Se llama FADH2, Marilén. Muy bien, Marilén. Le faltó un 2 nomás. Ya, entonces la otra coenzima reducida que genera el ciclo de Krebs es FADH2. Ahí está. Y obviamente para que se genere el FADH2 necesita ingresar FAD, ¿cierto? Y para que se genere NADH tiene que ingresar NAD más. Ahí está. Y algunos estudiantes me dicen, profe, pero el ciclo genera ATP. Sí, genera ATP, pero bastante poco. Aquí voy a poner la molécula de ATP que se genera en el ciclo. Aquí abajito. ¿Sí? Entonces el ciclo de Krebs genera ATP. ¿Sí? Obviamente para generar ATP necesito una molécula de ATP y se va a generar entonces el ATP. ¿Por qué digo bastante poco? Porque si nosotros calculamos la estequiometría de la cantidad de NADH y FADH2 que genera el ciclo genera por vuelta 3 NADH, y ahí puse 3. Y el ciclo genera por vuelta un FADH2, ahí está la estequiometría, y por vuelta ATP genera un ATP. Entonces, claramente, ¿qué es lo que más genera el ciclo de Krebs? Si nosotros lo podemos ver, genera más coenzimas reducidas, genera 4 coenzimas reducidas, 3 NADH y un FADH2.
Por vuelta, ojo, por vuelta. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya, preguntan. Si son 2 acetil-CoA lo que se genera por la oxidación del piruvato, ¿cuántas moléculas de NADH tienen que producirse entonces? Porque este número que yo puse acá es por una vuelta del ciclo, o sea, por un acetil-CoA que ingresa. Pero si ingresan 2, ¿cuántos NADH tendrían que ser entonces? Díganme ustedes. 6, correcto. Entonces voy a hacer al tiro el cambio y voy a poner aquí 6. ¿Por qué? Porque al tiro hice el cálculo con los dos, con los dos acetil-CoA que están ingresando. Por lo tanto, todo lo tengo que multiplicar por 2. Este me queda 2, este me queda 2, este me queda 2 y este me queda 2. ¿Se entendió eso? También se pregunta en la prueba. Se preguntan los productos del ciclo dependiendo de la cantidad de moléculas que están ingresando al ciclo. ¿Sí? ¿Sí? No, no, sí, cuéntenme. Francisca, cuéntenme. Por ejemplo, entonces me dicen, ya. Sí, cuéntame nomás. Prende el audio, el 6 nada más es el que entra, sí, po. El que entra, fíjate acá en la posición de la flecha y esto es lo que sale. Y 6 nada H el que sale, sí, correcto. Entran dos FAT sin electrones, vienen para acá, quita un par de electrones y se convierten en FATH2. Acá lo vimos. El NAD+ viene sin electrones, viene para acá, saca electrones y se convierte en NADH. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahora o no? ¿Todos bien? ¿Seguros? ¿Sí? Marilén, depende, no siempre serán 6. Si entran 2 acetil-CoA, el cálculo te da 6, porque son 3 por vuelta. Y como son 2 acetil-CoA, tienes que dar 2 vueltas en el ciclo. Y por eso el cálculo te da 6. Pero si yo te pongo aquí 10, ponte tú 10 acetil-CoA ingresando al ciclo, ¿cuántos NADH serían? Ahí tienes que hacer el cálculo. Si ingresan 10 acetil-CoA al ciclo, ¿cuántos NADH serían? A ver, respóndame toda esa pregunta. Si entran 10 acetil-CoA al ciclo, ¿cuánto NADH generó? No, 30. Muy bien, Miguel. Muy bien, Marilán. 30, porque son 3 por vuelta y son 30, ¿cuánto dije yo? 10 acetil-CoA. Son 10 por 3, 30. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo tienen? Porque así se hacen las preguntas. Ya, por eso les digo, ¿estamos claros? Porque después, aquí puede tener una pregunta solemne, esto puede marcar la diferencia entre pasar el curso o no pasar el curso. Y claro, porque no lo entiende, a veces la tiene mala. Entonces, la idea es que lo entiendan bien. Entonces, son 3 NADH por vuelta, pero como son 2 acetil-CoA, son 2 vueltas y por eso le puse 6 NADH acá. Porque estoy haciendo el cálculo aquí, geométricamente, por una glucosa. Estoy haciendo el seguimiento acá completo por una glucosa y sabemos que una glucosa va a llevar a 2 piruvatos va a llevar a 2 acetil-CoA y 2 acetil-CoA va a generar 2 vueltas en el ciclo de Krebs. Ya, ¿preguntas para continuar? ¿Sí? ¿No? ¿Más preguntas? ¿Sí o no? No, ya. Otro producto que genera el ciclo de Krebs es el dióxido de carbono, que lo estoy poniendo acá, que son 4 moléculas de dióxido de carbono. Estos productos de acá, de dióxido de carbono, no son productos tan importantes, son de desechos. ¿Ya? ¿Y dónde usted, esto cómo usted lo elimina? Mediante la expiración. Por eso usted expira. Cuando botamos el aire, estos dióxidos de carbono, producto de la oxidación del piruvato, y estos dióxidos de carbono del ciclo de Krebs salen de la mitocondria, de todas sus células que tengan mitocondria, salen de la membrana plasmática, salen de las células, se combinan con la sangre y se llegan a nivel del pulmón. De nivel del pulmón, uno los bota como dióxido de carbono. Entonces,
Eso es lo que uno expira. Estos dióxidos de carbono que se producen justamente en estas rutas metabólicas es lo que uno elimina cuando uno hace expiración. ¿Ya? Porque a veces se preguntan, profe, ¿de dónde viene ese dióxido de carbono que nosotros eliminamos? De acá, de la oxidación del piruvato y del ciclo de Krebs. Bien, para que empiecen a tomarle sentido esto de que esto por algo se llama respiración celular, porque la célula genera gases y esos gases nosotros los eliminamos mediante la expiración. Ya. Ahora, ¿qué hacemos con estas coenzimas reducidas ahora? ¿Qué hacemos con estos FADH2? ¿Qué hacemos con estos NADH? ¿Qué hacemos con ellos ahora? ¿Los dejamos ahí? Aquí usted me dice. ¿Ya están sintetizados, Francisca? Estos ya están sintetizados. Están listos ahí. Por lo tanto, ¿ahora qué hago con ellos? Eso es como ya, ahora tengo el ciclo de Krebs y el objetivo era generar esto. ¿Para qué? ¿Sacarlo al exterior? No, no se saca al exterior. No. ¿Para qué? ¿A dónde lo enviamos? ¿Hay que enviarlo a alguna parte? Sí, hay que enviarlo a alguna parte, pero sacarlo al exterior, no. No. Revisen los apuntes. Nuevamente, era tarea de ustedes revisar el artículo. Así que a ustedes les dejo la tarea de decir esto. Siéntanse responsables. Ya, perfecto, se manda a la membrana interna, correcto. Y ahí la membrana interna se manda efectivamente a la membrana interna. Ya, y vamos a ver entonces las partes de la mitocondria. Obvio, ¿qué significa membrana interna? Ya. Entonces, voy a ver acá. Esta es la membrana externa. Por si acaso, membrana externa. ¿Sí? Esa que está ahí, de la mitocondria. Esto que está aquí entre las membranas interna y externa, ¿cómo se llama ese espacio? ¿Cómo se llama ese espacio que entra entre la membrana interna y externa? A ver, chicos, ustedes responden. Espacio intermembrana. Intermembrana, muy bien. Ya, entonces este es el espacio intermembrana. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea bien. Espacio intermembrana. Esta es la membrana externa. Y esta que tiene como estas deformaciones se llama membrana interna. Ya. Entonces, me dijeron, voy a poner una flecha mejor ahí, membrana interna, y le voy a poner una flecha. Esa, membrana interna. Esta, membrana externa. Ya, ahí está. Membrana externa, espacio intermembrana, membrana interna. ¿Y esta parte, cómo se llama esto? Que está dentro de la membrana interna, esta zona que estoy apuntando con mi mouse. ¿Cómo se llama esa zona? Las partes de la mitocondria es súper importante. No se llama citoplasma. No, recuerda que el citoplasma es lo que está, no lo que está dentro de la mitocondria. El citoplasma es esto de acá afuera, esto es el citoplasma. Aquí hay que poner el citoplasma. Pero ¿cómo se llama esta parte interna de la mitocondria? Tiene nombre, matriz. Muy bien, matriz mitocondrial. Matriz, ahí sí. ¿Ya? Entonces ahora se saben los nombres. Sí, la prueba siempre se les va a esas cosas también, en la solemne bioquímica sobre todo, los estudiantes se equivocan en cosas tan... Bueno, hay preguntas que son difíciles, no tengan, no tengan duda de ello, pero de repente se caen en cosas así como, de repente los mismos estudiantes se afligen porque, pucha, profe, me equivoqué en algunas tonteras. Bueno, y eso puede marcar la diferencia entre aprobar el curso o reprobarlo. Ya. Ok, entonces usted no se equivoque. Y efectivamente entonces este NADH y este FADH2 se mandan a la membrana interna, eso es correcto, pero ¿qué tiene la membrana interna que lo tengo que puedo mandar estos coenzimas para allá? Algo tienen que tener esta membrana interna. La membrana interna tiene un montón de cosas, hay unos componentes ahí súper importantes que son y que sirven para mandar estos NADH y FADH2 hacia la membrana. Ustedes me dicen, nuevamente, responsabilidad del estudiante. ¿Enzimas? Sí, tiene enzimas, ya. ¿Cómo se llaman esas enzimas y a qué pertenecen? Ya, si no me respondieran, mi profe, no sé, qué sé yo, sé que no saben. Así dejo evidencia que mis estudiantes no leyeron nada.
Después me preguntan en las carreras, ¿cómo están los estudiantes? No, no, no saben mucho. No, dicen que no saben, no que no leído nada. Así que dicen, ah, ya, ok. Entonces, la nota que se saca, se la merece, una cosa así. Porque a veces dicen, no, que el profesor es malo. Dicen, no, pero depende. Ya. En la membrana interna se encuentran unos complejos que se llaman complejos multiproteicos y que forman parte de la cadena transportadora de electrones. ¿Ok? Entonces voy a dibujar tres complejos, son cuatro, ahí hay tres, uno, dos, tres, y hay un cuarto, que lo voy a dejar más pequeño. Lo voy a dejar aquí chiquitito. Ahí está, el complejo 2. ¿Ok? Entonces, efectivamente, en la membrana interna existen cuatro proteínas gigantes que se llaman complejos y que forman parte de la cadena transportadora de electrones. Entonces, este corresponde al complejo 1, este al complejo 2, al complejo 3 y el complejo 4. Entonces voy a ponerle aquí número. Complejo 1, este sería el complejo 2, ahí está el complejo 2. Tengo también el complejo 3 y por último tengo el complejo 4, que se colocan con número romano. Ya. Y esos complejos entonces llegan a los electrones. Los electrones provenientes del NADH van a hacer entrega de los electrones al complejo 1. Entonces voy a terminar aquí una flecha y voy a hacer aquí el link. Ahí está. Ahí quedó bien. Entonces, el NADH va hacia el complejo 1, entrega los electrones acá y después como entrega los electrones, voy a poner aquí electrones. Ahí, electrones. Esos electrones los recibe el complejo 1 y el NADH al perder los electrones se transforma en NAD+, que vuelve al ciclo a buscar más electrones. Y se forma una especie de ciclo acá. ¿Vamos bien con el NADH? ¿Cuántos electrones entrega? Dos. Dos electrones. ¿Sí? ¿Ok? Cada molécula de NADH hace entrega de dos electrones. Por si acaso, eso es un dato. ¿Y el FADH2, a quién le va a entregar los electrones? ¿Saben a quién le entrega los electrones FADH2? Al complejo 2, muy bien, señorita Francisca. Sí, efectivamente. El FADH2 le hace entrega de electrones al complejo 2. Correcto. Voy a hacer un poquito para acá esta flecha, me quedó todo desordenado ahí. ¿Sí? ¿Ya? Y obviamente el FADH2 se convierte en FAD. Ahí lo voy a dejar. Ahí está. Entonces el FADH2 va a hacer entrega de los electrones al complejo 2 y nuevamente va a quedar convertido en FAD, que viene de nuevo al ciclo, saca un par de electrones, se convierte en FADH2 y va a dejar los electrones al complejo número 2. ¿Cuántos electrones deja cada molécula de FADH2? También dos electrones. Por si acaso, dos electrones. Ahí está. Puse un 2 ahí. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Ya. Ahora, ¿qué hacen los complejos 1 y 2 con esos electrones? ¿Qué hacen con esos electrones? ¿Se los dejan para ellos? ¿Qué harán con esos electrones? Si se llama cadena transportadora de electrones. ¿Qué harán con esos electrones? Como su nombre, como que te lo dice, ¿no? Los transportan, muy bien. ¿Y hacia dónde los transportan? Se llama cadena transportadora de electrones. Los transporta de complejo a complejo. Específicamente, los electrones, ahí está. Los electrones del complejo 1 son transportados al complejo 3. Y los transporta una molécula. ¿Por qué se saltan el 2? Se lo saltan. Sí, Angélica, efectivamente, se saltan al complejo 2
¿ya? La molécula que lleva los electrones del complejo 1 al complejo 3 es una proteína, que voy a ver si la puedo dibujar acá. No, acá no. Una figurita, una cosita así, más chiquitita. Ahí. La pregunta es por qué se lo saltan, es porque así es la naturaleza. No, no te puedo dar una respuesta, Angélica, por el potencial de reducción, que si te doy una respuesta muy elaborada probablemente no me entiendas. Entonces, lo que se sabe es que el complejo 1 manda los electrones aquí a esta proteína, ¿ya? Que se denomina ubiquinona. Vamos a dar todo el detalle a continuación. Ubiquinona. ¿Ya? Así se llama ubiquinona. Así se llama esa proteína negra que está ahí. Y esa proteína tiene la misión, voy a poner acá la flechita para que no se pierdan. Esta proteína tiene la misión de transportar los electrones del complejo 1, perdón, ahí, del complejo 1 al complejo 3. Hacer este movimiento y después cuando entrega los electrones acá queda vacío, nuevamente retrocede, va al complejo 1 a retirar electrones y nuevamente se dirige al complejo 3. Y este movimiento lo hace en forma constante. ¿Ya? ¿Por qué el complejo 1 no puede entregar directamente los electrones al complejo 3? Porque los complejos son tan grandes en tamaño que no se pueden mover. ¿Ya? Entonces no se pueden mover y por eso necesitan de una molécula que los transporte. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los electrones del complejo 2? ¿Hacia dónde van a saltar? Los electrones del complejo 2, que fue una de las preguntas que me hace acá Angélica, también se mandan al complejo 3. Ups, se me... Ahí está, ahí está. Los electrones entonces del complejo 2 también se mandan al complejo 3 y adivinen cuál es la proteína que hace ese transporte, nuevamente la ubiquinona. Va aquí al complejo 2, retira estos electrones y los manda al complejo 3 y hace este movimiento en forma constante. Entonces puede transportar electrones del complejo 1 al complejo 3 o del complejo 2 al complejo 3 sin ningún problema. Sí es la misma, pero ojo, aquí necesito imaginar, no es que exista una pura ubiquinona, existen más de 100 ubiquinonas haciendo los transportes de electrones desde un complejo a otro. Ya, aquí en la imagen sale una sola, pero si quieres te puedo poner dos o te puedo poner cientos, ¿sí? ¿Sí? No es una sola. Entonces, claro, ahí voy a poner dos para que se acuerden de que existen muchos ubiquinonas que hacen estos transportes de electrones. ¿Sí? Ahí sí. Ya, buenas preguntas. ¿Qué más? Una vez que los electrones llegan aquí al complejo 3, voy a poner aquí electrones. Ups. Ya, una vez que llegan entonces estos electrones al complejo 3, ¿hacia dónde se pasan esos electrones? ¿Dónde creen ustedes ahora? Al complejo 4, correcto. Y aquí entonces estos electrones se les pasa al complejo 4. Pero alguien tiene que llevar esos electrones, porque recuerden que los complejos son grandes en tamaño, por lo tanto no pueden pasar los electrones no pueden llegar y saltar, no, imposible. Hay una molécula que puede transportar los electrones de aquí para allá. Esa molécula es la que voy a poner aquí en rosadito, es una molécula que se encuentra en el espacio intermembrana y se denomina citocromo C. ¿La había escuchado? Probablemente sí. La citocromo C. ¿No? ¿Apoptosis? ¿No? ¿No le suena? Citocromo C, debería sonarle la apoptosis. Porque es una proteína que participa en el proceso apoptótico. No solamente participa aquí en el transporte de electrones, sino que también participa en el proceso de apoptosis, en la activación de las caspasas. ¿Ya? Así que se lo dejo ahí, le adelanto ahí algo de información. Y ese citocromo C, entonces, el que hace el traspaso de electrones del complejo 3 al complejo 4. Y el complejo 4, ¿a quién le va a pasar los electrones? Adivinen a quién le va a pasar los electrones del complejo 4. Aquí necesito de su ayuda. Es un gas. ¿Cuál cree usted que es? Ya,
¿Cómo se llama entonces el gas? ¿Pero cómo? Torpedo. ¿Qué necesita la mitocondria para poder funcionar? ¿Qué necesita la mitocondria para poder funcionar? Fíjate acá, fíjate acá. Ah, entonces el gas que finalmente recibe los electrones y para eso está, es el oxígeno. Y aquí voy a poner oxígeno. O2. Ahí está. Y el oxígeno, cuando recibe los electrones más protones, adivinen en qué se transforma. No me van a decir ATP. En agua. H2O. ¿Ok? Por lo tanto, algunos estudiantes me preguntan, profe, entonces, ¿por qué el piruvato ingresa? Y ustedes creo que me respondan. ¿Por qué es necesario el oxígeno para que el piruvato pueda hacer ingreso al interior de la mitocondria? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Por qué es importante el oxígeno? O sea, las condiciones aeróbicas para que el piruvato pueda ingresar al interior de la mitocondria. Ya, ¿saben por qué necesita el oxígeno? Porque se necesita que alguien reciba los electrones. Esa es la respuesta, Angélica Balmaceda. Tú de todo este proceso necesitas que alguien reciba los electrones. Imagínate que tú no tengas oxígeno. Y voy a poner una X aquí. Una X. A ver, voy a hacer una X con una flecha, así bien rudimentaria. Imagínate que no hay oxígeno. ¿Quién va a recibir los electrones? Nadie. Y por lo tanto, ¿quién? Esto cuando los electrones quedan aquí en el complejo 4 puede recibir 4 electrones máximo. Y por lo tanto se genera un efecto taco. ¿Sí? Todo esto empieza un taco aquí, un taco. Estos NADH no pueden hacer entregar los electrones acá, por lo tanto no pueden venir de nuevo a retirar electrones, el ciclo de Krebs se detiene, se genera todo un efecto taco que finalmente los piruvatos se empiezan aquí a acumular y hasta que la mitocondria dice, sabe que no pueden ingresar más piruvatos porque aquí las vías metabólicas no están funcionando. ¿Y por qué no están funcionando? Bueno, porque no hay aporte de oxígeno, nadie está recibiendo el electrón al final de todo esto. Entonces, la única forma de volver a restaurar el sistema es aportando oxígeno al sistema. Entonces voy a sacar esa flecha. Ahora sí alguien va a recibir los electrones. Y ahora sí todo el sistema vuelve a funcionar y el ciclo de Krebs vuelve a funcionar, la oxidación del piruvato también, y por lo tanto el piruvato puede seguir ingresando. Ahora se entiende por qué las condiciones aeróbicas son importantes, porque si no todo el sistema se detiene. Todo va como concatenado. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Dice que se cortó, Angélica. ¿Es Angélica? ¿O a todos se le cortó? ¿Sí, Angélica? Ya, ¿se entendió entonces por qué es importante el aporte de oxígeno? Porque si no todo el sistema se detiene, básicamente. Es como eso. ¿Sí? Es como, por ejemplo, ustedes van por la carretera, ocurre un accidente, se bloquea el paso, ¿pueden seguir avanzando? ¿Mm? ¿Pueden seguir avanzando? ¿No? No, por lo tanto, esto es lo mismo. Si no hay aporte de oxígeno, los electrones no pueden seguir avanzando y todo para atrás se detiene y todo el sistema, entonces, y los piruvatos no pueden hacer ingreso al interior de la mitocondria. Ya, pero la pregunta es, bueno, ¿y para qué hicimos todo este flujo de electrones? Y esto es como lo más importante de lo que viene ahora. ¿Para qué hicimos fluir electrones para acá? ¿Para generar agua? ¿Qué lata? O sea, qué fome. Para generar agua, para eso hicimos todo este flujo de electrones. ¿Para qué creen ustedes? ¿Será ese el objetivo? ¿Generar agüita? No, ¿cierto? Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y para qué me sirvió hacer todo este flujo de electrones? Búsquenlo. Búsquenlo. No le voy a hacer la tarea a ustedes. El ATP, ya, tiene que ver con el ATP, Miguel. Sí, tiene que ver con el ATP, pero ¿cómo? 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 A ver, ¿cómo? Voy a sacar este espacio intermembrano, lo dejar aquí bajito, porque necesito ahí poner cositas. Ya. Y aquí esto es lo más importante de la cadena. La cadena, el flujo de electrones, claro, eso es algo, es un aspecto relevante, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es el siguiente, es bombear protones, voy a poner una flecha rosada ahí, el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4, estos tres complejos.
Exactamente, Alonso, crean un gradiente. ¿Qué es lo que significa eso? Que toman los protones de la matriz. En la matriz hay muchos protones. Voy a dibujar aquí, voy a dibujar acá mejor. Aquí, muchos protones dando vuelta. Y esos protones, básicamente, ahí voy a dibujar estos protones, los toman estos complejos, el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4, y los bombean hacia este espacio, hacia el espacio intermembrana. Como lo estoy haciendo yo ahora, toman un protón y para afuera, o sea, no para afuera, para el espacio intermembrana, ahí sí. Toman un protón, espacio intermembrana. Toman otro protón, espacio intermembrana. Toman otro protón, espacio intermembrana. Entonces, lo que hacen finalmente es crear, como dijo ahí Alonso, un gradiente, porque ahora hay mayor concentración de protones en este espacio intermembrana que en la matriz. Esa diferencia en concentración y en carga, porque recuerda que los protones tienen carga positiva, aquí hay más cargas positivas que acá adentro, se genera un gradiente, nombre que lleva gradiente electroquímico. ¿Lo había escuchado? ¿Había escuchado el término gradiente electroquímico? ¿No? Bueno, lo van a escuchar constantemente en bioquímica, y así que con este gradiente electroquímico apréndaselo ahora y para que no se lo olvide nunca más. Es cuando hay un gradiente. ¿Por qué se llama electroquímico? Electro porque se separan cargas, químico porque se separan en concentraciones de, de átomos, ¿sí? Gradiente es una diferencia. Electro es porque estos tienen carga y estos también tienen carga, o sea, es una diferencia de cargas. Y químico porque hay una diferencia de concentración. Por eso se le denominó gradiente electroquímico. Y en otros textos lo pueden encontrar con el nombre de gradiente quimiosmótico. También lo pueden utilizar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cadena? Generar un gradiente electroquímico. Ese es el objetivo de la cadena transportada de electrones, generar este gradiente. La pregunta es, ¿para qué? Y con esto ya estamos terminando. ¿Para qué me sirve generar un gradiente quimiosmótico o electroquímico? ¿Alguien tiene una idea? Ahí estábamos, ¿no? No sé. Ya, pero no se le ocurre nada responder eso. Ya, ok. Es para que los protones, fíjate acá, ahí está. Es para que estos protones reingresen por una enzima que aquí dibujé. Reingresen hacia la matriz nuevamente por este complejo que se denomina ATP sintasa. Recuerda que el objetivo de todo esto fue sintetizar ATP, eso es lo que habíamos dicho inicialmente en nuestra... ¿ya? Se llama ATP sintasa. Esa enzima entonces se llama ATP sintasa, esa que está aquí. ¿Ya? Voy a hacer un poco más pequeño la letra, por ahí. ATP sintasa. Entonces, cada vez que los protones fluyen a través de este ATP sintasa, se sintetiza ATP por un mecanismo que se denomina fosforilación oxidativa. Entonces voy a poner acá cómo se sintetiza ese ATP. Esta ATP sintasa, cada vez que los protones reingresan, la ATP sintasa toma ADP, ahí voy a poner ADP, más fosfato, me faltó el fosfato, voy a poner aquí, más PI, que es fosfato inorgánico, ahí sí, y los junta, los pega por una reacción de unión, de síntesis, y genera entonces mi preciado, de hecho esto lo voy a borrar, mi preciado ATP. ¿Cuántas moléculas de ATP puedo producir por estas dos moléculas de acetil-CoA que ingresan a este ciclo? Se genera todo el gradiente, los protones vuelven a ingresar por ATP sintasa. Se calcula aproximadamente que si todos los protones volvieran a reingresar, pueden sintetizarse aproximadamente 34 a 36 moléculas de ATP. ¿Ok?
Hay 34 36 moléculas de ATP por ATP sintasa. ¿Y cómo se llama ese proceso en que la ATP sintasa sintetiza ATP? Y lo voy a dejar en azul porque es un nombre importante. Se llama fosforilación oxidativa. ¿Sí? Esa es la forma de cómo la ATP sintasa sintetiza ATP. Y así finalmente, cuando usted consume carbohidratos, y voy a hacer entonces aquí el resumen, cada vez usted entonces que consuma carbohidratos y esos carbohidratos lleguen a su célula, esos carbohidratos van a atravesar o van a pasar por distintas rutas metabólicas para obtener, por ejemplo, ATP. Si usted consume carbohidratos y eso se digiere, forma glucosa, que llega al torrente sanguíneo. Después la glucosa, una vez que llega al torrente sanguíneo, hay una hiperglicemia, se libera insulina, la glucosa entra a sus células de su cuerpo, por ejemplo, al músculo, por ejemplo, al cerebro. Ahora, claramente, esta glucosa está ingresando a su neurona. La glucosa pasa por glicólisis, que es la ruptura de la glucosa, se transforman en 2 piruvatos, ella obtiene 2 ATP ya de energía. Los 2 piruvatos, si se encuentran en condiciones anaeróbicas, van a fermentación. Hay 2 tipos de fermentación, la láctica y la alcohólica. Y se encuentran en condiciones favorables de oxígeno, ahí entra al interior de la mitocondria. Obviamente que la célula tenga mitocondria, condición que se llama aeróbica. Los piruvatos ingresan a la mitocondria, se oxidan, forma acetil-CoA. Este acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, se fusiona con oxalacetato, funciona el ciclo. El objetivo del ciclo es generar coenzimas reducidas como NADH y FADH2 principalmente. Los NADH hacen entrega los electrones al complejo 1, el FADH2 hace entrega los electrones al complejo 2 y esta ubiquinona transporta electrones desde el complejo 1 o el complejo 2 al complejo 3. El complejo 3, mediante el citocromo C, los transporta al complejo 4. El complejo 4 se lo pasa al oxígeno, que uno inspira, se transforma en agua. Y el complejo 1, además, en paralelo, el complejo 3 y el complejo 4 bombean protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana, generando lo que se denomina un gradiente electroquímico. Estos protones ahora reingresan nuevamente por la ATP sintasa, que es una enzima gigante que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria, y lo que hace la ATP sintasa es sintetizar ese ATP, que es justamente el que usted está utilizando para hacer los distintos procesos que estime conveniente, ya sea hablar, pensar, moverse, secretar hormonas, todos los procesos que usted requiera necesitan de energía en forma de ATP. Y para que eso se sintetice tienen que pasar por todos estos procesos que le acabo de describir. Wow. Dice acá, Angélica dice, ay, no sé responder eso. Ya se lo había leído, dice que loco esto, profe. Me marea, es solo entender, sí, tienen que esto es lo que pasa en respiración celular. Y esto, como les digo, esto es lo que ustedes van a ver en bioquímica. Y lo que yo le acabo de explicar es el 10% de lo que ustedes van a ver en esa clase. O sea, imagínate todo lo que no te estoy diciendo. Esto es lo básico de lo básico de lo básico. Ya hay un 90% acá de información que obviamente, como ustedes son estudiantes de primer semestre, y donde biología celular, obviamente eso no entra todavía como materia, pero en los niveles superiores sí les van a hablar esto más en detalle, de las enzimas clave, de cómo se regula, de todo. Miguel, ¿los protones pasan a formar parte del ATP? No, los protones reingresan, Miguel, y ese reingreso sirve como motor para que la ATP sintasa sintetiza ATP. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando gira un molino, te das cuenta, por ejemplo, el viento puede girar un molino y ese molino puede generar electricidad. Esto más o menos es lo mismo. El viento venía siendo como los protones. Y este es el generador, y lo que hace el generador cuando los protones van fluyendo, cuando el viento va fluyendo, esto va girando, que aquí no se muestra, pero gira realmente, y entonces eso sirve para que el ADP se junte con el fosfato y genere ATP, que es energía. ¿Ya? Entonces los protones no directamente se va a unir al ADP el fosfato, no. Ellos pasan nomás y eso ayuda a que esto pueda sintetizar ATP. Angélica Balmaceda dice, ¿solo esta clase veremos respiración celular o la otra también? No, solamente esta es la clase de respiración celular. Recuerden la planificación que tenemos. Y la próxima clase debiéramos tener... ¿cuál nos queda ahora, chicos? Déjame echar un orden acá. Quiero ver qué tenemos pendiente.
Acá está. Entonces tenemos, voy a hacer un zoom a esto. Se pixeló. Se pixeló. A ver, claro, el seminario de respiración celular, 18 de octubre, hoy día. Después tenemos citoesqueleto, el 25 de octubre. Y después tenemos la prueba con el video que usted tiene que mandar, ¿cierto? El 8 de noviembre. Ya, ahí está el control 2, ¿cierto? Y obviamente la actividad de integración que usted tiene que realizar en forma grupal. Y ya les mandé a todo esto un mail, les mandé el instructivo y les mandé también la rúbrica que voy a utilizar para evaluar justamente ese tipo de trabajo. ¿Ya? Así que eso, laboratorio citoesqueleto entonces, la próxima sesión. Ya chicos, ¿tienen alguna duda antes de despedirme? ¿No? Ya, espero que entonces esta clase, que fue bastante con harta información, esto usted debiera haberlo leído todo en ese artículo, pero obviamente la idea no es perjudicarlo, sino ayudarle, pero obviamente la idea también es que repase ese artículo para que si alguna cosa no quedó clara, la pueda entonces ahí, se la pueda aprender. Ya chicos, que estén bien, estuvo bueno entretenida la clase, me parece, Marilén. Se pone más entretenida cuando ustedes hacen preguntas. ¿Ya? Y cuando ustedes leen se hacen pucha, súper entretenido. Pero bueno, para la próxima sesión. Ya chicos, que estén bien, cuídense y nos vemos entonces la próxima semana. ¿Ya? Chao, chao.